Buenos días, señores. Siendo las 9 de la mañana, estamos dando inicio al tercer día del taller virtual para la elaboración del Plan de Control de Calidad PCCs para las CPS. El día de hoy se tocarán los cursos Programa de Monitoreo Operacional, Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua de Consumo Humano, Plan de Contingencia o Plan de Emergencia. La misma que estará expuesta por la representante de IGESA, la ingeniera Luz Marina Vaca Gutiérrez. Sin más que decir, presentamos a la ingeniera Luz Marina Vaca Gutiérrez para el desarrollo del curso. Buenos días, Sonia. Buenos días, Mari. Ya avanzado los 2 días que hemos estado trabajando con el objetivo de establecer básicamente los lineamientos para la elaboración de nuestros planes de control de calidad de agua para proveedores de estos servicios, y básicamente con una finalidad que nosotros estamos esperando es el de contribuir de que todo proveedor cumpla con los LMPs. Dicho este pequeño preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que nos toca obviamente lo que es el programa de monitoreo operacional. Como todos nosotros sabemos, y básicamente todos los proveedores, ahí lo que se exige o se está estableciendo es establecer procedimientos para verificar que la medida de control validada, entiéndanlo bien, por favor, es la verificación que la medida de control validada continúe funcionando eficazmente en los puntos críticos, con una frecuencia mensual, y mostrar obviamente los resultados de la verificación en tablas, ¿no? O sea, obviamente acompañando información con datos operativos y reales de los registros históricos, o el control propiamente dicho que muestre la medida que se viene aplicando y la que van a aplicar todos ustedes. Para mayor entendimiento, justamente nosotros hemos puesto un ejemplo de un monitoreo operacional, que eso obviamente abastece desde la fuente de captación y desde todo, y concluyendo en el proceso o en el sistema de tratamiento. Allí hay, por ejemplo, en la etapa de control del proceso, hay medidas de control. ¿Cuáles son los límites críticos? Y para yo poder realizar mi monitoreo operacional, tengo que hacerme varias preguntas. Por ejemplo, en la captación, dice adición de hipoclorito de sodio en línea. Allí va a haber un pretratamiento, una precloración en la tubería de impulsión. Estos son datos reales de las EPS que obviamente lo presentan y señalan, por ejemplo, en la captación, qué es lo que hacen previamente. Un pretratamiento en este caso, y el límite de control crítico. El límite crítico, según nuestra propia directiva, que es la 031, dice que la concentración de cloro de agua al salir de la planta debe ser como mínimo 5 miligramos por litro, y en los puntos de distribución el valor que se exige es mayor o igual a 0.5 miligramos por litro. Esto está en consideración a la buena dosificación en función al caudal de todo el proceso del agua que está ingresando a una planta o a un sistema de tratamiento. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué? La adición de cloro o de hipoclorito de sodio, ¿qué efecto me va a generar? Por ejemplo, residuo de cloro residual, en este caso, para el caso de la adición del hipoclorito. ¿Dónde lo voy a realizar? Señalo en el proceso de precloración en la tubería de impulsión. Se dan cuenta que hay una secuencia respecto a la etapa del proceso o la medida de control. Luego viene cuándo. Lo tengo que hacer en qué sector, que es el siempre en línea. ¿Por qué? Porque estoy señalando que el hipoclorito lo voy a adicionar o voy a hacer un pretratamiento en la línea, ¿correcto? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Esto a través de monitoreos, utilizando métodos acreditados que son por INACAL. ¿Y quién lo va a realizar? ¿O está a cargo de quién? ¿O quién me acredita? Es el laboratorio acreditado, que es a través de INACAL. Ahí lo que yo voy a buscar es la medida correctora. Esa medida de correctora es la regulación de la concentración de cloro en el proceso de cloración o de precloración. Lo que significa
que es toda una etapa de proceso aplicando mi medida de control, desde la captación hasta el sistema de tratamiento. Si continuamos nosotros con el ejemplo que les estoy poniendo, que es para el monitoreo operacional, se darán cuenta también en el sistema de tratamiento. Ante la falta de energía eléctrica, por ejemplo, se cuenta, dice, con un generador de emergencia. Ojo, el límite crítico es que el Reglamento Nacional de Edificaciones establece que toda planta de tratamiento debe de contar sí o sí con un equipo que genere energía eléctrica. Porque ¿qué pasaría si, digamos, hay un corte eléctrico? Ojo, que ahí tengo que contar con mi alternativa de solución. Es decir, tendré que contar pues con un grupo de electrógeno que me va a permitir justamente que haya energía eléctrica, así haya una para de la energía eléctrica, obviamente con mi equipo generador no voy a parar la planta o el funcionamiento de la planta. ¿Dónde lo voy a realizar? En todo el sistema de tratamiento de agua potable. Cuando siempre, porque eso debe estar permanente ahí ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. ¿Cómo lo voy a tener que hacer? Obviamente tengo que contar con un plan de contingencia ante, por ejemplo, esa falta de energía eléctrica porque cortaron la luz o qué sé yo. ¿Y quién está a cargo de que se tenga presente el generador el grupo electrógeno? Ahí sí juega un papel preponderante el personal de mantenimiento. ¿Y esa medida correctiva ante qué es? Por ejemplo, ante situaciones de falta de energía, y ahí aplico mi plan de contingencia, que significa que pongo en funcionamiento el generador ante ese problema evidente que hubo la para de energía eléctrica. Y así sucesivamente, por ejemplo, en la misma etapa de proceso tenemos funcionamiento en el segundo sistema alterno, por ejemplo, en una planta de ósmosis inversa, la limpieza con agentes químicos del primer sistema alterno, el límite crítico también basado en el Decreto Supremo la 031, donde obviamente ahí voy a determinar este límite crítico, que es la concentración de los cloruros a la salida de la planta, por ejemplo. ¿Qué cosa voy a ver? ¿Qué voy a medir? Son los cloruros. ¿Dónde? A la salida del sistema de tratamiento o el del tanque de almacenamiento de agua potable. ¿Cuándo? Siempre lo tengo que realizar, eso es en forma permanente. ¿Cómo lo voy a realizar? Utilizando monitoreos acreditados por INACAL. ¿Quién está a cargo de ello? Es un laboratorio acreditado. Y la medida correctora se pone también en funcionamiento el segundo sistema alterno de ósmosis inversa, mientras se realiza la limpieza de una primera planta, por ejemplo, ¿no? Obviamente que sí. Y yo tengo plantas alternas y una de ellas está funcionando sabiendo que yo voy a hacer un mantenimiento o voy a hacer una parada ante un mantenimiento, ante una limpieza. Tengo que tomar mi plan de contingencia de tomar en consideración el poner la planta alterna. Es la segunda planta. Entramos al programa de monitoreo de la calidad de agua para consumo humano. Ahí sí, hay que considerar 8 puntos importantes. El primer punto son los objetivos. El objetivo obviamente está, de acuerdo a este programa de monitoreo, tiene un objetivo y el objetivo es de realizar de manera planificada un seguimiento de la evolución de la calidad de agua para consumo humano que suministra las EPS. Lo que significa que allí debe haber un compromiso por parte de las EPS en realizar su monitoreo en forma permanente con el objetivo de que la calidad de agua esté cumpliendo, obviamente en las condiciones específicas y seguras para el consumo humano. Allí tengo que también tomar en consideración, por ejemplo, ante una rotura de una válvula, de una matriz, o de repente ante una avería de una tubería, por ejemplo, allí yo puedo evidenciar de que allí va a haber una vulnerabilidad de la calidad del agua, porque como está abierto, está expuesto y por lo tanto me va a generar un problema. O sea, la calidad del agua ya no va a ser la misma porque me va a generar, por ejemplo, de repente una mezcla inclusive
con tierra, con limos, y si por A o B al entorno de ello encontramos, por ejemplo, pastoreo o de repente alguna otra actividad antropogénica, lo cual obviamente va a vulnerar la calidad del agua. El segundo punto es la normativa de comparación. Y como ustedes sabrán, todas las personas o todos los proveedores que siempre desarrollamos o elaboramos nuestros expedientes, consideramos básicamente y lo realizamos en función al Decreto Supremo la 031. Y para nuestro plan de control de calidad, también se hace uso de la resolución ministerial, la 908, que básicamente es la directiva sanitaria, la 058, que es justamente la aprobación de nuestra formulación, aprobación y aplicación del plan de control de calidad. Esto para los proveedores de agua para consumo humano. Que dicho sea de paso, nuevamente repito, ha sido aprobado con la resolución 908-2014. También se toma en consideración la resolución del Consejo Directivo. Y como ustedes verán, hay varias EPS que se acogen a esta resolución del Consejo Directivo, que es dada por los organismos reguladores, como es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que obviamente ahí aprueban, y está especificado, aprueban la frecuencia de monitoreo, de muestreo, de los parámetros que deben ser controlados por las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Todas las EPS. Esto es en función a la calidad del agua para consumo humano. La resolución directoral, la 160 del 2015 de DIGESA S.A., esto ha sido aprobado para el protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, conservación, transporte, almacenamiento y recepción de agua para consumo humano. ¿Qué significa este protocolo? En esta resolución directoral está todo lo establecido para poder realizar todo el procedimiento, desde la toma de muestras hasta el transporte final, que va a llegar las muestras a un laboratorio acreditado o un laboratorio que tenga las EPS, que dicho sea de paso, también aquí hay que remarcar, deben de contar con sus procesos de análisis que deben ser aprobados. El otro punto es la selección de los equipos de campo. Si bien es cierto, de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros, cuando realizamos las evaluaciones de los expedientes, nos damos con la grata o la ingrata sorpresa de que es cierto. Tienen una serie de equipos seleccionados, por citarles un pHímetro, un conductímetro, un equipo multiparamétrico, la cual permite obviamente realizar una evaluación en campo o in situ, obviamente de los parámetros de campo. Llámese del pH, la turbiedad, la conductividad, etcétera, oxígeno disuelto, entre otros. Pero, ¿qué pasa con estos equipos? Si bien es cierto, el equipo sale de la tienda donde han comprado, les dan con una certificación de que ellos tienen la acreditación de ese equipo. Pero tiene un periodo también que ellos deben de renovar los certificados y o constancias de acreditación de los equipos. Y cuando se solicita la acreditación de estos documentos de los diferentes equipos que son utilizados por ustedes, no los presentan, o si nos presentan son documentos que ya caducaron o que ya tuvieron de hace años atrás, y usted sabe que estos equipos son bastante vulnerables y estos mismos necesitan o requieren básicamente de ser calibrados en forma periódica. Por lo tanto, es exigible que ustedes presenten las constancias y o certificados de estos equipos. Cuando uno hace la toma de muestras o va al campo para hacer la toma de muestras, obviamente va con todos los equipos. Dentro justamente del protocolo de monitoreo y toma de muestras, de lo que anteriormente les he señalado, por ejemplo, tenemos nosotros un pHímetro, pero ese pHímetro es calibrado, tiene la constancia de que está actualizado. Se toma en consideración, por ejemplo, los materiales que deben de llevar, obviamente en un cooler con
acompañados por refrigerantes para permitir justamente de que la muestra 1 sea representativa y que la muestra llegue con las temperaturas adecuadas hacia el laboratorio donde van a ser estos analizados. Y tomando en consideración esos aspectos, cuando uno comienza a hacer la toma de muestra, lo primero que hace es realizar la lectura de los parámetros de campo. Y ustedes verán que hacemos uso, o se hace uso, y ustedes también los hacen, la utilización de un equipo multiparamétrico, las cuales le va a permitir a ustedes el realizar la lectura de los parámetros de campo. Llámese pH, llámese conductividad, llámese turbidez, oxígeno disuelto, entre otros. Y todos los equipos que ustedes verán sí o sí cuentan con la certificación que acredita de que estos equipos están debidamente calibrados. Obviamente también contando con los equipos, los EPPs, que son los equipos de protección personal, utilizando los guantes, etcétera, para poder garantizar de que la muestra sea una muestra representativa y no haya problemas desde la toma de muestra, como les dije, hasta el transporte final que va a llegar a un laboratorio. Entre otros de los requisitos son los parámetros de control obligatorio. Los PCOs sí o sí tienen una frecuencia diaria. ¿Qué parámetros debemos de controlar? pH, turbiedad, cloro residual libre, y para el caso de los microbiológicos son con una frecuencia de un mes. Coliformes totales, coliformes termotolerantes o fecales. El color, la frecuencia es no mayor a un mes en la zona rural y en la parte urbana no mayor a una semana. Esa es la frecuencia que se debe de considerar para los parámetros de control obligatorio. Si el parámetro, por ejemplo, para el caso de parámetros adicionales de control obligatorio, un ejemplo por citarles, llámese organismos de vida libre, llámese coliformes totales o E. coli, o bacterias heterotróficas, o huevos y larvas del minto, digamos, hayan superado los límites máximos permisibles del Decreto Supremo la 031, entonces la tarea obligatoria que debe de realizar la EPS es que debe ser incluido como un parámetro de control obligatorio. Entonces, con este cuadro, yo les estoy indicando de que debemos de tener en consideración los parámetros adicionales de control obligatorio, sí o sí, siempre y cuando cualquiera de los parámetros haya superado o haya excedido los LMPs del Decreto Supremo. Vamos a otra de las características, que son los puntos de monitoreo. Obviamente los puntos de monitoreo para un control se realizan. Primero yo cuento con mi flujograma, por ejemplo, acá hemos puesto un ejemplo del sistema Mollendo, que tiene 2 plantas de tratamiento, 1 y 2, tiene varios tributarios y la bocatoma del río Tambo es la fuente, que obviamente son la que es una de las fuentes principales para la captación de Mollendo. Ahí tiene una serie de tratamientos o pretratamientos, cuenta con desarenadores, presedimentadores, partial, canales rectangulares, donde ahí se hace la dosificación de los insumos químicos, tiene una serie de filtros, decantadores y filtros, y por ahí recién se realiza, por ejemplo, la desinfección y finalmente va a una planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? En este reservorio, cuando ya llegue el agua ya final, esto es distribuido a la red domiciliaria. Lo que quiero decir que con este flujograma, los puntos de monitoreo son el reservorio, la red de distribución, que son los más importantes. Ahora vamos a otra de las características, que es la frecuencia de monitoreo. En una planta de tratamiento de reservorios y redes, el cloro residual debe realizarse, por ejemplo, en forma diaria. Para las bacterias coliformes totales, en forma semanal, en el caso de plantas, en el caso de reservorios es mensual y en las redes también es mensual.
Las bacterias heterotróficas en plantas es semanal, reservorios mensual, y en las redes en forma quincenal. El color, el parámetro color, obviamente sí es diario para las plantas y en las redes en forma semanal. Para el parámetro, que es importantísimo, la turbidez, en forma diaria, sea en plantas, reservorios o redes. De igual manera es para el parámetro pH. El parámetro conductividad tiene la frecuencia de monitoreo en forma diaria, en plantas, en redes, mensual. Para el parámetro, por ejemplo, de sólidos totales, en las plantas de tratamiento es en forma trimestral. De igual manera son para los cloruros, sulfatos, dureza total, hierro, manganeso. Para el caso en las plantas de tratamiento es en forma trimestral y en las redes son en forma mensual. Y para los parámetros de hierro y manganeso, en las plantas son en forma trimestral y en las redes en forma trimestral. Para el caso del arsénico, por ser un parámetro de control, se toma en forma mensual, sea en el reservorio, sea en las plantas de tratamiento o en las redes de distribución. Entonces, como ya conocemos cuáles son las medidas, ya conocemos las características para poder realizar un gran monitoreo, luego de todo ello, lo que a ustedes se les exige, que deben de presentar su plan de contingencia. ¿Por qué el plan de contingencia? Porque obviamente ante una eventualidad yo tengo que buscar una alternativa de solución. Por ejemplo, ante una sequía, ¿qué tengo que hacer? Ante terremotos, ante derrumbes, ante inundaciones, ante tsunamis. El año pasado tuvimos el caso, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, cuando hubo esa rotura de una matriz, que obviamente se contaminó el agua y inundó las casas, por ejemplo, fue que ellos tenían que buscar una alternativa de solución. Y para este plan de emergencia debe obviamente asegurarse que el abastecimiento del agua sea ante cualquier eventualidad, ante desastres naturales, como les decía, ante sequías y otras causas antropogénicas que afecten obviamente la calidad del agua. ¿Y qué tengo que hacer ante este plan, en un plan de emergencia? Obviamente tengo que formar ustedes, obviamente me voy a poner en el tapete de ser un proveedor, conformaré pues mi comité de emergencia. Y dentro de ese comité de emergencia siempre tiene que estar acompañado por comunicaciones ante cualquier evento, ante cualquier eventualidad o una emergencia, las cuales me va a permitir el área de comunicaciones el hacer la información permanente ante la población que se ve afectada, ya sea por un derrame, ante una lluvia, ante una sequía. Permanentemente se debe de comunicar qué alternativas de solución dentro del plan de emergencia está planteando el proveedor. Y también debe de contar con niveles de alerta. Es decir, cuando yo cuento con un nivel de alerta, quiere decir, con las comunicaciones permanentes señalarles, ¿saben qué? No consumir el agua porque el agua está contaminada por el problema que ha ocurrido. Por lo tanto, les sugerimos que la empresa o el proveedor, de acuerdo a su plan de emergencia, ellos van a dotarles agua a través de cisternas, a través de bidones, no lo sé, cualquier otra alternativa de solución. Eso es lo que quiere decir con los niveles de alerta. Y ese mismo comité tiene que dar obviamente las alternativas frente a una situación específica, por ejemplo, en caso de lluvias, sequías, incendios, sismos, tsunami, deslizamientos. En síntesis, el plan de emergencia, lo que tiene que darme a mí ante cualquier actividad antropogénica, desastres naturales, entre otros, un plan de emergencia que me dé la alternativa de solución. ¿Cómo es que yo voy a abastecerme de este elemento vital que es el agua? Y ellos señalarán, pues como les decía, a través de camiones cisternas u otras fuentes alternas. Instalarán, pues no lo sé, fuentes, pozos, y asegurarán el abastecimiento, como les decía, a través de camiones cisternas. Si ha habido una para de energía eléctrica, tendré que poner pues mi generador eléctrico para que la planta no se paralice y no pueda yo dejarle sin elemento vital a la población. Después de todo, prácticamente que esta es la última etapa,
de todo lo que ya hemos desarrollado de acuerdo al anexo A de nuestra directiva sanitaria. Obviamente, hemos hecho el diagnóstico del sistema, hemos descrito la línea de base, la calidad de agua, las informaciones complementarias, se ha determinación de los peligros y eventos peligrosos, se ha hecho una evaluación y clasificación de todos los riesgos, la determinación y validación de las medidas de control, reevaluación del riesgo, y que ahora hemos tratado del programa de monitoreo, las cuales ha permitido establecer los procedimientos para verificar que la medida de control validada continúa funcionando, obviamente, en forma eficaz. Entonces, ¿dónde va a ser este funcionamiento eficaz? En los puntos críticos del sistema de abastecimiento respecto a los límites críticos. Ya les he señalado, puede ser con una frecuencia mensual y mostrando los resultados de la verificación periódica, adjuntando matrices o tablas o cuadros, las informaciones de los datos operativos, registros históricos o del mismo control que muestren la medida que se ha aplicado. Llegando a una conclusión, finalmente, que aplicando estas medidas de control en la directiva sanitaria, se va a lograr cumplir con los límites máximos permisibles para el agua de consumo humano. Esto acorde con el Decreto Supremo la 031, las guías de la OMS para el agua potable y su reglamento, tal como lo evidencian obviamente los monitoreos permanentes que van a realizar ustedes de acuerdo al modelo que les he presentado, por ejemplo, del periodo 2012. De modo que esto va a permitirnos garantizar la producción y distribución del agua potable, de la calidad del sistema de abastecimiento de agua que las EPS nos están brindando. En caso de que algún parámetro no cumpla con los LMP, se recomienda, obviamente, y esta es una consecuencia del plan de control de calidad, automáticamente pasa a un programa de adecuación sanitaria, donde obviamente ahí nos señalarán, sí pues, aprobé el plan de control de calidad, pero superaron los parámetros, por ejemplo, se me ocurre hierro, manganeso o arsénico. Entonces, si yo te he aprobado como autoridad que soy, esto va a pasar a un plan de adecuación sanitaria. Y en ese programa de adecuación sanitaria, ustedes tendrán que remarcar básicamente cuáles son las alternativas de solución que van a dar frente a los LMPs que hayan superado algún parámetro. Y la vigencia de este plan de control de calidad es de 2 años. Y el plazo para iniciar la renovación es de 6 meses por vencimiento. Entonces, con las exposiciones del día lunes, martes y miércoles, obviamente ya hemos completado todos los requisitos que establece el plan de control de calidad. Pero hay una parte donde ustedes tienen que colocar al inicio de vuestro expediente, que es el resumen ejecutivo, la cual la voy a desarrollar, qué es lo que debe, y se les va a dar los tips acá, qué es lo que debe contener un resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, obviamente, es la entidad que administra, opera. Llámese Sedapar, llámese Sedacusco, como está acá en el ejemplo, Agua Bagua, Agua Utcubamba, Agua Loreto, que es la EPS Seda Loreto, EPS Hilo, EMAPACH, etc. Debe de consignarse la entidad que administra. Y para eso hay un punto importante que siempre es un gran vacío por parte de ustedes los proveedores. Obviamente no todos, pero son algunos. El diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua, ¿qué debe contener? Contener la fecha de inicio del funcionamiento del sistema, el nombre del representante legal y cargo, relación de los integrantes del equipo del plan de control de calidad. Y debe contar con un representante legal y en la relación de todos los integrantes deben de contar su información del correo de contacto o algún teléfono de contacto. Es importante esto porque ustedes, en la mayoría, no remiten esta matriz y les estamos poniendo acá un claro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo tiene que colocar en la relación de integrantes para un plan de control de calidad? Nombre del gerente. Obviamente que sí, el gerente tiene que estar involucrado en el plan de control de calidad.
entidad, el cargo que tiene y la función que desempeña dentro de este programa para la aprobación del plan de control de calidad. Y la información del contacto para poder nosotros remitirlo o enviarle alguna o solicitar alguna información. Abajo, por ejemplo, en líneas abajo tenemos un claro ejemplo donde dice, en el caso, se tuvo la oportunidad, en la construcción del sistema de agua potable, por ejemplo, ¿quiénes participaron? La autoridad máxima, el ministro de Vivienda, participaron los representantes máximos, tanto del gobierno central, regional, y el representante, obviamente, de la empresa, en ese caso, de Abancay, por ejemplo, de EMUSAP Abancay. Es importantísimo, por ejemplo, esta fotografía lo que nos está dando es un claro reflejo de que realmente la relación de los integrantes del plan de control de calidad no solamente es en el papel, sino que también están ahí desde el momento de la construcción del sistema de agua potable. En el otro tenemos el funcionamiento de la planta, porque no nos ponen la fecha de cuándo se dio inicio, por ejemplo, del sistema de agua potable. En este caso, allí hay una fotografía del sistema de agua potable de Torata. En resumen, dice, es importante que durante la elaboración del plan de control de calidad participe todo el equipo para que cada área identifique los puntos, peligros y puntos críticos del sistema. Es decir, si todo el equipo técnico participa, sabe, aparte de todo el funcionamiento, sabe dónde va a poder identificar qué problema, qué riesgo y cuáles podrían ser los puntos críticos de control para que ellos puedan tener en forma permanente y no tengan problemas en la dotación del agua o el servicio de agua potable a la población. El otro aspecto es la descripción del sistema de abastecimiento de agua adjuntando con flujograma, que comprendan los componentes y los procesos que se dan, tanto del material de construcción y material de las instalaciones, desde la captación hasta las redes de distribución. Es decir, ahí nos deben de hacer una descripción breve del sistema de abastecimiento, el cual obviamente debe de incluir desde la captación hasta la distribución, tal como lo estamos señalando en este pequeño diagrama. La situación basal, dentro de lo que es el resumen ejecutivo, deben consignar el lugar de extracción de la fuente de abastecimiento y tratamiento y almacenamiento. Resumen de la captación, porque la captación puede ser una quebrada, un río, un manantial, una galería filtrante o pozos subterráneos. Es importante en este resumen señalar cuáles son las fuentes principales que tienen para el abastecimiento de este sistema de tratamiento. También ahí deben de comprender el resumen del sistema de tratamiento, es decir, la potabilización, el tratamiento convencional o un tratamiento avanzado. Es decir, que nos tienen que señalar cómo se hace la potabilización. ¿Se trata de un tratamiento convencional o de repente un tratamiento avanzado? Llámese, por ejemplo, una planta de ósmosis inversa. También debe de consignarse en el resumen ejecutivo la identificación de las deficiencias del sistema y los puntos críticos. No voy a ahondar más en esto porque en realidad ayer y anteayer fueron claras y precisas las solicitudes, pero sin embargo aquí hay un pequeño ejemplo donde dice las deficiencias del sistema y puntos críticos. Hay que consignarlos. Desde la etapa del proceso, desde la captación, obviamente, hasta las redes de distribución, señalando cuál es mi evento peligroso o fuente de peligro. Por ejemplo, en la captación hay fenómenos meteorológicos y climáticos, lluvias, etc. Tengo que hacer la caracterización de qué tipo de peligro es. En este caso, es un tipo físico y químico. Y con las valoraciones de acuerdo a lo especificado por también el día de ayer en las presentaciones que hubo, se señala obviamente la probabilidad versus la gravedad. Eso me va a permitir a mí dar una puntuación y obviamente la clasificación de mi riesgo, que va a ser alto, bajo, medio. Y esto me va a permitir realizar un fundamento, o sea,
Tengo fenómenos meteorológicos. El tipo de peligro es físico y mi probabilidad ha sido 2, la gravedad que me ha generado ha sido 5. Y la puntuación me da 10 y de acuerdo a la puntuación me da un valor alto. Entonces, ¿qué me está generando estos fenómenos meteorológicos o las lluvias torrenciales que básicamente hay en la sierra? Como ayer escuchaba el caso de Pasto Grande, por ejemplo, cuando hubo las lluvias torrenciales, hubo una afectación al Pasto Grande. Entonces, ¿qué generaba ahí? ¿O qué genera ante estas lluvias torrenciales? Posible contaminación en la calidad de agua superficial. Por ejemplo, un ejemplo también es en el río Osmore, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, en la misma captación es variaciones estacionales, calor y frío, también es físico. Ahí, por ejemplo, la valoración de la probabilidad versus gravedad me ha dado una ponderación de 4. Y la clasificación del riesgo es bajo. Entonces, si es bajo, obviamente voy a tener una posible contaminación en la calidad de agua del río Osmore. Pero posible contaminación es bajo, obviamente, no exactamente que se señale que pueda ser alto, ¿no? Que obviamente ahí sí tendría que tomar las medidas de control, determinar cuáles son mis puntos críticos y determinar, obviamente, o la evidencia de las deficiencias del propio sistema que me puedan ocasionar. Otro ejemplo que tenemos por ahí tenemos, por ejemplo, el derrame de hidrocarburos de petróleo. Como un ejemplo claro, pasó en Cajamarca, Bambamarca justamente. En una de esas, este es un caso, por ejemplo, hubo la volcadura de un carro, pero una casualidad que justo cayó a la caja donde era la caja de reunión de las diferentes fuentes de agua, que justamente eran para abastecer a Bambamarca. Pero justo da la casualidad de que obviamente todo el derrame, en ese caso de hidrocarburo, se llenó a la fuente principal. Entonces, ahí sí, por ejemplo, fue un daño físico, químico y microbiológico. Entonces, ¿ahí qué se aplica? Obviamente, se hace la puntuación, la valoración, pero ahí se aplicó el plan de contingencia, inmediatamente lo que es las relaciones de comunicación. Inmediatamente, en ese caso fue una empresa que ahí comunicó a la población y alertó que no se deba consumir el agua, porque si alguien abría la pileta, obviamente en ese momento teníamos problemas y se presentó los problemas obviamente de que el agua se encontraba contaminada, ¿no? Y para eso es importantísimo considerar la parte de nuestro plan de contingencia. Perdón. En el caso de agricultura, que ayer, por ejemplo, ha sido materia de discusión, ¿qué hace, por ejemplo, en la parte de la captación, donde hay una actividad agrícola? El tipo de peligro, obviamente, es un químico antropogénico, por la propia actividad que se viene realizando, que es el sector agrario. Y se dan cuenta que la valoración fue de 15 y es alto. Y el fundamento que se da ahí es la contaminación del agua. Pero ¿cómo fue la contaminación del agua? Obviamente, la contaminación por el ingreso de las posibles sustancias que se utilizan, llámese organofosforados, organoclorados, etc., las cuales obviamente son nocivos para la salud. ¿Qué queremos decir nosotros con esta matriz? Que nosotros estamos determinando las deficiencias del sistema y puntos críticos de control, la cual me va a permitir, como ayer lo dijo el colega Jorge Prieto, es hablar la verdad, es decir la verdad. Porque cuando uno va a hacer las supervisiones o los controles, nos damos con la ingrata sorpresa que muchos de estos aspectos no han sido consignados en el expediente. Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? A que obviamente la resolución directoral se derogue. Y así por citar, tenemos varios deficiencias del sistema que puedan presentarse y cuáles son los puntos críticos y los fundamentos que se dan de acuerdo a la valoración o la clasificación del riesgo. Eso mismo
Acá decimos que la identificación de las deficiencias del sistema y de los puntos críticos, ¿cuáles son los que generan? Primero hay que partir que el peligro, ya sabemos que es un agente biológico, químico, físico o una condición que se presente en el agua. Obvio, capaz de causar un efecto adverso para la salud. Y cuando hablamos de peligro estamos hablando de agentes patógenos. Sustancias químicas orgánicas, las sustancias químicas inorgánicas, nutrientes vegetales, que son la materia orgánica, la carga orgánica, la materia suspendida, que son los residuos sólidos, y las sustancias radioactivas. Eso viene a ser un peligro que normalmente se va generando en las fuentes. El otro aspecto, que lo he señalado justamente así, y también ayer se ha hablado claramente, es respecto al laboratorio, el equipamiento, recursos humanos e insumos químicos. En el resumen ejecutivo, deben de consignar el personal o los recursos humanos con los cuales cuenta el laboratorio. Los analistas, por ejemplo, de acuerdo al área, deben hacer los análisis de acuerdo también a los PCOs, que son los planes de control obligatorio, en forma ya sea diaria, semanal o mensual, dependiendo de los parámetros, o que estén superando los LMPs, deben de consignarse, como ustedes pueden evidenciar en esa fotografía, el personal que cada uno tiene diferentes actividades. Uno está preparando, el otro está tomando las notas de las muestras que han podido ingresar al laboratorio, el equipamiento que se cuenta en el laboratorio, el recurso humano y los insumos químicos que son utilizados. Porque claro, hay insumos químicos que tampoco los declaran y menos aún nos consignan esos datos. A pesar que se les pide la información de los insumos químicos, no solamente de la planta, también hay control, ¿no? Sobre los insumos químicos que se utilizan, porque hay insumos que son bastante controlados. Llámese ácido nítrico, llámese ácido sulfúrico, entre otros. Para una buena dosificación también es importante contar, por ejemplo, con una buena prueba de jarras, para la verificación de cuánto coagulante o cuánto va a ser la dosificación de coagulante ante una elevada turbidez que pueda presentar la fuente, ya sea natural o fuentes de agua subterránea. Porque en épocas de avenida, obviamente, viene el agua totalmente turbia. Entonces, ahí utilizamos ya sea sulfato de aluminio o sulfato de cobre. Y dependiendo, póngase en el caso, si por A o B el agua por naturaleza puede tener aluminio, es necesario la utilización de un coagulante, pero que no contenga aluminio. Puede ser el sulfato de cobre o catalizadores de cobre. El pHímetro, como les había señalado, el equipo del pHímetro debe ser obviamente debidamente calibrado y también debe de detenerse en los lugares establecidos en el propio laboratorio, porque una cosa es el trabajo de campo y otra cosa es el trabajo de laboratorio. El conductímetro y el multiparamétrico también deben ser debidamente calibrados. El otro aspecto que no nos consignan ustedes y siempre se les pide, y es un problema gravitante en forma mensualizada, la utilización, como les señalaba, por ejemplo, de los insumos químicos que utilizan. En algunos casos pueden utilizar el sulfato de aluminio o el policloruro de aluminio, hipoclorito de calcio, hidróxido de sodio o el clorogas. Esto en una pequeña matriz en forma mensualizada nos deben de presentar. Esto es lo que debe de contener. Esto prácticamente les estoy dando un resumen ejecutivo para que ustedes deban de consignar en el expediente que lo presenta. El otro punto son las medidas de control aplicadas en puntos críticos. Aquí tengo, por ejemplo, un resumen de medidas de control aplicables a cada punto crítico, la cual debe garantizar el cumplimiento de los LMPs de la calidad de agua para consumo humano, en cumplimiento a la directiva sanitaria, al decreto supremo, al decreto supremo, la 031. Por ejemplo, en el resumen deben de consignar los resultados de la validación de medidas de control. No voy a ahondar ya más en este tema porque básicamente les exigimos que nos señalen, de acuerdo a esta matriz, el evento peligroso, tipo de peligro, vuelvo a remarcar,
la gravedad versus probabilidad, y la que me va a ayudar bastante es las medidas de control que voy a hacer. En el propio resumen, también se debe de consignar los resultados de monitoreo de la calidad de agua para consumo humano. Ahí deben de presentar el resultado de monitoreo de acuerdo al decreto supremo. Parámetros microbiológicos y parasitológicos, tanto a la salida de la planta en las redes de distribución, siempre enmarcados en Decreto Supremo la 031-2010 SA. Parámetros de calidad organoléptica, parámetros químicos inorgánicos. Cabe recalcar que en estos análisis, cuando ustedes solicitan por vez primera, es necesario que incluyan o que sean considerados los 43 parámetros, incluido el uranio. Y también la norma lo explica. Una vez que haya sido aprobado, que tiene una vigencia de 2 años y 6 meses antes, ustedes deben de solicitar su renovación. Cuando ya soliciten la renovación, y lo dice la norma, bien clara, que el administrado durante la etapa de estos 2 años ya debe de estar también consignando los otros 77 parámetros para completar. Es decir, ustedes para la renovación tienen que presentar los 43 más los 77 parámetros. Acá vamos para el caso del agua potable. El cronograma de monitoreo. El agua tratada, ¿dónde se hace? Les había señalado en ese pequeño diagrama. A la salida de la planta de tratamiento, los parámetros son el PCO, que es el pH, cloro residual y la turbidez. La frecuencia es diaria. Ese es para la salida de las plantas de tratamiento. Coliformes totales y coliformes termotolerantes en forma mensual. Los OBLs, o sea, los organismos de vida libre, microcistina, es en forma trimestral. Y los parámetros de control obligatorio, los inorgánicos, son en forma mensual. Eso es el cronograma de monitoreo que deben consignar para la salida de la planta de tratamiento. En los reservorios, de igual manera, pH, cloro residual, turbidez, tienen que realizarlo en forma diaria. Los coliformes totales y termotolerantes, igual, tienen que ser en forma mensual. Para los OBLs, trimestral, y los inorgánicos, mensual. La frecuencia, como ustedes verán, se repite como controles en forma frecuente, tanto en el reservorio, tanto en las plantas de tratamiento, tanto en las redes de distribución, las cuales se deben de cumplir de acuerdo a la frecuencia que se exige según la norma, en este caso el Decreto Supremo la 031. El otro resumen ejecutivo que da la otra de las características son las medidas de emergencia. Ahí sí, como les señalaba anteriormente, vuelvo a insistir, debe de consignarse el plan de emergencia, el cual debe asegurar que el abastecimiento del agua para consumo humano ante una eventualidad natural, sequías, tsunamis, etcétera, o cualquier otra actividad antropogénica que afecten el suministro de agua, sí o sí hay que contar con un comité de emergencia, el área de comunicaciones, que es muy importante, niveles de alerta, y las situaciones específicas ante cualquier eventualidad, hay que señalarlos, hay que indicarlos, y las alternativas de hacer la búsqueda de alternativas de fuentes, por ejemplo, o serían fuentes alternativas, por ejemplo, si yo utilizo un agua de río y el río colapsó, obviamente tengo que buscar una alternativa. Puede ser un pozo o puede ser otra fuente, pero tengo que buscar alternativas ante una emergencia. O puedo asegurar también el abastecimiento mediante camiones cisternas, que puedo traer el agua y trasladar y abastecer a la población. Y ante una eventualidad, insisto, de un corte de energía eléctrica, en una EPS no debe de faltar un generador eléctrico, la que permita justamente alternar ante cualquier ante cualquier evento que pueda suscitar.
Ayer hubo una consulta, inclusive, y me voy a ir ya al tema. Primero que la finalidad de este plan de control de calidad, como les decía hace un momento, es básicamente contribuir al cumplimiento de los límites máximos permisibles de la calidad de agua para consumo humano, que están establecidos dentro del reglamento del Decreto Supremo, la 031, ¿con qué finalidad? La protección de la salud de la población. Esta directiva sanitaria es de aplicación a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio de las personas naturales o jurídicas, proveedoras obviamente de este servicio de agua de consumo humano. Por su naturaleza, este PCC, variable de los riesgos que presenta cada sistema, porque son diferentes sistemas de tratamiento que tienen, es necesario realizar los controles, determinar los puntos críticos de control, evaluar o reevaluar los riesgos que se hayan presentado y todo lo que básicamente exige para la determinación y validación de las medidas de control, realizar los programas de monitoreos operacionales, monitoreo de la calidad de agua de consumo humano, obviamente sí tiene que estar ahí remarcado, considerando, como les había señalado, los objetivos, la norma que se viene manejando, o sea, una normativa de comparación que me permita no superar los LMPs, la metodología de monitoreo basados, por ejemplo, tenemos, como les decía, el protocolo aprobado por DIGESA. Lo importante es la selección de los equipos que deben estar debidamente calibrados y que cuenten con su certificación. Los parámetros de control obligatorio de acuerdo al artículo 83 del reglamento, parámetros adicionales obligatorios, microbiológicos, organolépticos, etcétera, etcétera, deben ser de acuerdo a los criterios que se han establecidos en el artículo 64 del presente reglamento. Y bueno, pues, y las aplicaciones, insisto, de nuestros planes de contingencia. Y finalmente, yo quiero señalarles de que de acuerdo, acá hay un cuadro, de acuerdo a la presentación de las solicitudes de los planes de control de calidad, nos damos con la sorpresa de que en realidad solamente de las 50 EPS, solo 19 EPS cuentan con su aprobación de su PCC y esto básicamente corresponden a 38 sistemas. Representan un 34%, lo cual se llama básicamente a que todos los proveedores sí se pongan a derecho y la política de DIGESA es justamente brindarles, como lo estamos haciendo ahora en estos 3 días, los instrumentos para que ustedes puedan presentar sus planes de control de calidad. En esta relación, por ejemplo, podemos precisar en el caso de Amazonas, por ejemplo, EMUSAP, Chachapoyas, cuenta con una resolución de aprobación. Bagua Chica también está aprobado, su resolución está en proyecto. Con esto de la pandemia, un poco que ha retrasado, pero sin embargo, el EMAPAV para Bagua Chica sí está aprobado. Apurima Cabancay está aprobado. Chimbote y Nuevo Chimbote, Casma o Armey también cuentan con su proyecto de RD que también son aprobados. Arequipa tenemos Mollendo, La Punta de Bombón, Mejía, La Curva, Arequipa. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en caso de Arequipa, tienen mucho más administraciones, hay muchos más sistemas los cuales no han hecho su solicitud para su plan de control de calidad. Igual dicen Ayacucho, Huamanga, como Huamanga sí los tiene. Pero acá hay un caso muy particular, por ejemplo, Arequipa, para Arequipa Metropolitana, ¿cierto? Cuenta con su plan de control de aprobación que ha sido dado en los 2016. Ellos solicitaron su renovación. En la renovación, Arequipa también ha aprobado. El caso de Cajamarca, como Cajamarca Metropolitana, con Tumasá y San Miguel de Payaques, han contado con su primera aprobación y también con la renovación que han sido aprobados. Entonces, si nos enmarcamos a todo esto, nos damos cuenta de que no todos hemos cumplido. Caso de Enzapal Sicuani, cierto, cuenta con su resolución aprobada, pero ya caducó y la cual no ha solicitado todavía su
renovación. Igualito para Huancavelica, para las localidades de Escuchaca y Ascensión, cuenta con sus resoluciones de aprobación. Huánuco, de igual manera, que es aprobación de Tingomaría, que también faltan los otros sistemas de agua potable. Entonces, en síntesis, nos damos cuenta de que realmente faltan de que las demás EPS presenten sus planes de control de calidad. Y obviamente también hacer un llamado a aquellas empresas prestadoras que nunca presentaron, y hay otras que presentaron en el año 2015 y que obviamente han sido objeto de algunas observaciones, pero nunca más solicitaron su debida aprobación. Por lo tanto, amerita de que ellos también vuelvan a solicitarlos. Y creo yo, y quiero enmarcar ya de que la idea de estos planes de control de calidad durante estos 3 días que hemos llevado a cabo, estamos llevando, es que todos los proveedores de agua para consumo humano adopten buenas prácticas de manera planificada y continua, que dé como resultado, obviamente, una buena calidad de agua para consumo humano, que vayan a ser suministradas por estas mismas propias EPS, ¿no? A nivel nacional. Eso sería todo, Sony. Yo quería pasar un video, no sé dónde está el video. No sé si lo puedo pasar el video, Sony. Calidad de vida, calidad de agua. La vida en la Tierra no fue siempre como ahora la conocemos. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se fundía con todos sus elementos. Pasaron cientos de millones de años para que ésta se enfriara y permitiera la condensación de esos vapores que a su vez crearon las primeras lluvias, y con ellas se formaron océanos, mares y ríos. Las primeras formas de vida surgieron en el agua y posteriormente se adaptaron a la vida en la Tierra. Varios científicos desde hace tiempo atrás han explicado el origen de la vida y su evolución. La evolución del hombre y el cambio de ser nómadas a establecerse en zonas fijas ricas en alimentos para dedicarse a la agricultura, caza y pesca fueron inicialmente los elementos que le proporcionaban una mejor vida. Sin embargo, en la actualidad, el hombre busca otros elementos que contribuyan a tener una vida digna, cómoda, agradable y satisfactoria. ¿Cuáles son esos componentes que permiten tener una vida digna? Estos componentes son un conjunto de bienes sociales y materiales, como una vivienda digna, electricidad, educación, salud y servicios como el acceso al agua, los cuales actualmente son fundamentales para una calidad de vida. Sin embargo, el agua dulce es un recurso limitado y su calidad ha estado bajo presión constante. La búsqueda de mejores condiciones de vida ha generado una sobreexplotación de los recursos naturales. La alteración de los factores ambientales influye sin duda alguna en la calidad de vida de todo organismo, incluyendo al hombre. Preservar la calidad del agua dulce es muy importante para la producción de alimentos, la ganadería y el abastecimiento de agua para consumo humano. Por esto, es necesario evaluar constantemente que la composición de la misma no sea perjudicial para la salud. La calidad requerida para el consumo de este vital líquido es un tema urgente y sus estándares de calidad deben ser irrefutables. En la actualidad, la calidad del agua se ha visto en deterioro y esto ha llevado a una disminución en su disponibilidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en este momento, 1.100 millones de personas no tienen una fuente de agua mejorada. Este es un recurso vital para el ser humano y el acceso al agua potable forma parte importante de los derechos humanos. Ha quedado demostrado por mucho tiempo que la falta de agua se convierte en pobreza recurrente, además de que determina la salud general de cualquier población. Por esto, el futuro cercano plantea un reto enorme. Hagamos conciencia. El agua es un bien tuyo y es un bien de todos. Cuidemos este patrimonio vital de la humanidad. Por eso, cuando busquemos una buena calidad de vida, debemos pensar en contribuir a tener una buena calidad del agua.